Diálogo con Ernesto López. Comenzaré dialogando con Javier Simán, el empresario, líder empresarial. ¿Cómo cierra a su criterio la actividad empresarial este año, Javier? Mira, Neto, hemos tenido, yo creo, un 2.3% de crecimiento, lo cual para todos los problemas que tiene nuestro país no está mal. Pero no es porque el gobierno haya hecho algo, es porque los salvadoreños son realmente emprendedores. Los salvadoreños, donde quiera que tú vas, están buscando la manera de ganarse la vida en forma honesta. Entonces este es el resultado realmente del emprendedurismo de los salvadoreños, de la laboriosidad de los trabajadores, que a pesar de todo, pues estemos creciendo a un 2.3%. Pero cuando tú ves Honduras, que está creciendo al 4,5%, entonces te das cuenta que nosotros pudiésemos estar al doble, pudiésemos estar creciendo muchísimo más si tan solo se dieran las condiciones apropiadas para ese crecimiento. Bueno, sabemos todos que no hemos tenido la mejor, digamos, como la mejor bienaventuranza en este tema. Sabemos que el tema económico, los temas sociales pasa precisamente también por examinar el comportamiento político en nuestro país. Tenemos a un gobierno que busca por su lado capitalizar toda la parte fiscal, pero también tenemos a un actor más, que es el político, que de alguna manera ha jugado sus piezas para bien o para mal, o por intereses o no, que es lo que el gobierno sostiene, que al final ha venido a complicar aún más las cosas. ¿Qué piensa usted? Mira, yo creo que hay que separar entre los buenos políticos y los malos políticos, porque hay malos políticos que viven de nosotros, que viven de la política, y que solo están pensando en ellos mismos, en su partido, en cómo perpetuarse. Pero nosotros en el territorio, en nuestras giras, nos hemos topado con alcaldes, con diputados, con candidatos que andan haciendo su trabajo territorial, que andan tocando municipio por municipio, entendiendo las necesidades de la gente. Muchos de ellos incluso han llegado a nuestras giras, a nuestros conversatorios, a escuchar lo que la gente nos está diciendo. Entonces yo creo que eso es muy positivo, que encontrarse políticos, diputados, alcaldes, que están cerca de la gente y que quieren resolver sus necesidades. Pero sí, tú tienes razón, aquí hay malos políticos, hay malos gobernantes que se han olvidado de la gente, que se han olvidado de los problemas de la gente y que solo están preocupados en ellos mismos, en cómo perpetuarse en el poder. Y eso es lo que los salvadoreños ya estamos cansados. Queremos cambiar la manera en que se hace política, queremos cambiar la manera en que se gobierna. Queremos que los que nos gobiernen se resuelvan los problemas de nuestra gente, no los problemas de su partido. Y esa es la necesidad más básica que hemos encontrado en toda nuestra gira por el territorio. En telefonía, una serie de impuestos y no se refleja en mejores servicios. Tú vas a los hospitales, la gente sale con una receta en la mano en vez de salir con la medicina en la mano. Entonces, el impuesto de seguridad, anda a ver las sedes de policía, anda a ver cómo están los agentes policiales en sus sedes, en qué se está gastando el impuesto de seguridad. Entonces se requiere una sincera voluntad política, no solo del gobierno, de todos los partidos políticos, de resolver ese tema fiscal y el tema de seguridad. No por la vía de impuestos. Eventualmente hay que quitar algunos impuestos que están deprimiendo la economía, que no la dejan crecer. Imagínate que este gobierno recauda 4.400 millones en una economía que apenas crece al 2.3. Imagínate si creciéramos como Honduras al 4,5, ¿cuánto recaudara este gobierno? Entonces no es un tema de recaudación, es un tema que tienen deprimida la economía. Bueno, la misma información destaca que estos investigadores que tiene el Banco Central de Reserva de nuestro país recomiendan que cualquier decisión que sea tomada para ajustar impuestos, el IVA y la renta no debe de ser brusca, sino gradual. Pero yo creo que el gobierno tiene dos premisas equivocadas. Este gobierno primero te dice de que las maras son resultado de la pobreza. ¿Y usted no lo cree? Mira, Nicaragua es más pobre que nosotros y no tiene estos problemas de mara. O sea, sí creo que hay una incidencia, pero esa no es la única razón. El gobierno también te dice que nuestra economía no crece por el tema de inseguridad. Mira Honduras. Honduras tiene un problema de inseguridad igual de grave que nuestro y la economía crece al doble. Hay quienes sostienen que es otro tipo u otra naturaleza de violencia, más narcoactividad que posiblemente, pero no puedes ver las cosas blanco y negro. El tema de inseguridad
es un problema bien complejo es un círculo vicioso. Tú tienes inseguridad, te deprime la economía, sí, por supuesto. Una economía deprimida es un factor boom. Te genera más delincuencia, entonces tenés que romper el círculo en cualquier parte o en todas las partes al mismo tiempo. Política de seguridad, cómo la vas a combatir, qué estás haciendo en las cárceles, qué estás haciendo sobre todo en los barrios y en las comunidades para que nuestra gente viva mejor, tenga mejores oportunidades, tenga espacios recreativos. Pero cuando vos vas a las comunidades, yo te digo, un trabajador mío me dijo hace unos días, me llegaron a pedir la casa a los mareros y yo fui a poner la denuncia a la policía. ¿Y sabe qué me dijeron en la policía? Que ellos me iban a ayudar a sacar mis cosas. Entonces la población se siente desamparada y eso pasa en muchas comunidades donde el Estado ha perdido control territorial. Bajo la lógica de que usted me hablaba, también el gobierno tiene su tesis de que se han hecho algunas medidas, se han tomado algunas medidas muy importantes. El vicepresidente de la República ayer, Óscar Ortiz, por ejemplo, decía y hacía énfasis en el tema de las nuevas inversiones que se están haciendo. Pero, ¿qué acciones concretas a su criterio y bajo ese liderazgo que usted ha tenido al frente de importantes gremiales de nuestro país deberían de ser más efectivas para poder desarrollar la economía del país, Javier? ¿Qué propone? Primero hay que reconocer que el salvadoreño es emprendedor y es trabajador. Y el salvadoreño va a salir adelante independientemente de cualquier adversidad. Lo hemos demostrado en el pasado. Los casos que tú mencionas de inversión, curiosamente, son de grupos salvadoreños. Sí. Que hemos nacido en El Salvador, vivimos en El Salvador y probablemente vamos a morir en El Salvador. Este es nuestro país. Tú no ves inversiones de grandes grupos multinacionales. De hecho, hemos perdido inversiones extranjeras que se han movido a Honduras por la situación del país. Entonces, es un poco incongruente que el mismo gobierno critica que estos grupos no invierten en el país, cuando al mismo tiempo se jacta que estos grupos están invirtiendo gracias a las políticas del gobierno. A ver, tenemos inversiones como por ejemplo de la empresa Telsus. ¿Cuál es esa? ¿Y en qué? Una empresa de telecomunicaciones y otros aspectos, Telefónica, Tigo. Podría enumerar muchas de las que se mencionan que están ahí. Pero son empresas que ya están en el país, Neto. De hecho, hay un estudio que el 90% de las inversiones en un país son de las empresas que ya están en el país. En el área energética. Entonces, también se ve. En general, pero tú pareciera que queremos enamorar a extranjeros a venir a invertir, pero no nos preocupamos por los que ya invirtieron. Y perdón, te interrumpo. Estoy asumiendo el papel de docente porque obviamente es necesario equilibrar y plantear estos elementos. Estoy de acuerdo con tu posición, pero mira casos como Maseca. ¿Qué hizo el gobierno para que no se vaya Maseca? Jumex. En fin, hay una serie de empresas que se han ido de nuestro país y las que han venido no compensan lo que se ha perdido. Si no se resuelve el problema de inseguridad, difícilmente vamos a desarrollar. Sí, pero para resolver el problema de seguridad necesitas primero que los políticos y gobernantes tengan una sincera voluntad de resolverlo. Se lo planteé al principio. A ver, este tema de los empleos, el gobierno fue blanco de críticas al sostener que solo en CEPA, por ejemplo, se van a poder generar una gran cantidad de empleo, así como también en otras dependencias que están haciendo nuevas remodelaciones, nuevas inversiones. ¿Qué piensas al respecto? Mira, yo no te pudiera decir cuál es el tamaño ideal de un gobierno. El tamaño de un gobierno tiene que ver con la calidad de los servicios que brinda. Si CEPA está creciendo y está brindando más servicios, entonces sí se justificaría tener más. ¿Conoce usted lo que está haciendo CEPA en el aeropuerto? Hemos visto ciertas remodelaciones, ampliaciones también, nos parece bien. Es decir, nos parece que tal vez es muy poco, muy tarde, hay más que hacer y me parece acertado que lo estén haciendo. Pero ves en otras áreas donde se han metido militantes partidarios disfrazados de trabajadores de salud o de trabajadores sociales. Práctica que todos los partidos políticos han hecho, ¿verdad? Correcto, y que andan haciendo actividad territorial para un partido. Eso no importa de qué partido es, eso es totalmente inaceptable. Eso le cuesta a los salvadoreños 25 millones de dólares. ¿Qué pudiéramos hacer con 25 millones de dólares, Neto? Tú tienes en Bahía de Jiquilisco 14 municipios que descargan las aguas negras a la Bahía de Jiquilisco. ¿Cómo vamos a desarrollar el turismo ahí? Si esa bahía es la que más bacterias tiene.
Una planta de tratamiento te cuesta 2 millones, son 14, son 28. Lo que gasta el gobierno en salarios de esos militantes serviría en un mes para construir 14 plantas de tratamiento de aguas negras en Bahía de Jiquilisco. Entonces tú empiezas a ver un montón de cosas. Hay comunidades donde no hay ni siquiera una lancha para llevar a las personas enfermas. Bahía de Jiquilisco, Bahía de Jaltepeque, en La Unión. ¿Qué te cuesta una lancha? ¿Cómo es que la naval o la policía no tienen una lancha para las 3 de la mañana llevar a una señora embarazada al centro de salud? Entonces, pareciera, Neto, que las prioridades son diferentes para los gobernantes y que los recursos que ya tienen los destinan para cosas que le generan votos, no para cosas que le resuelven los problemas a la gente. A ver, solo para cerrar el ciclo económico y vamos a examinar otras áreas aprovechando su presencia. La tasa de crecimiento, según las proyecciones del gobierno, 2.3, 2.4, deberíamos de crecer más. ¿Cuál es la lectura que tiene ustedes de esa lógica de crecimiento económico? Creo que por ahí vamos a andar entre 2 y 2.3. ¿Satisfecho? No, deberíamos de estar creciendo más que Honduras, al 5%. Y si creciéramos al 5%, son 50,000 nuevos empleos al año. Aquí se gradúan o salen de las escuelas aproximadamente 80,000 jóvenes al año. Entonces, a eso agregarle las mamás solteras, los veteranos, los menos jóvenes que han perdido empleo. Entonces, 50,000 empleos, aún así es poco. Necesitamos que nuestra economía crezca al 5%. Y eso es fácil, porque los salvadoreños son emprendedores. Solo tenemos que generar las condiciones como país para que a ti te vaya bien, al agricultor le vaya bien, al ganadero le vaya bien, al comerciante le vaya bien, para que a todos les vaya bien. ¿Qué oportunidades tiene un empresario o un inversionista extranjero para hacerlo en el país? Mira, nosotros vemos grandes oportunidades, Neto. El problema es la tramitología. Viene un inversionista extranjero y quiere montar la empresa y se tarda en montarla, en los permisos, pasan 6 meses y no pueden empezar la construcción. Eso afecta a nuestra economía. Deberíamos de tener procedimientos mucho más ágiles y de eso se trataba la ley de simplificación administrativa. Hubiera permitido agilizar todos los trámites. Tú mencionaste varios edificios que están construyendo. Habla con ellos y preguntarles el calvario que ha sido obtener los permisos de construcción. Sí, bueno, pero se facilita. Al final terminaron otorgándosele, ¿verdad? En algunos casos. Pero recuerda que siguen todavía otros no son permisos definitivos, es decir, hay permisos que se tienen que ir renovando en la medida que va el proceso. Bueno, el tema de ANDA es el punto. Sume a esto también, volvemos a la clase política. No quería regresar yo al tema de la clase política. Ahí está entrampada la ley de agua, que es uno de los factores que detiene también, porque ¿de qué sirve grandes inversiones grandes si no vas a tener agua? Sí, pero tú tenés una ley de agua que realmente funcione. Y la ley de agua que hemos visto propuesta por el FMLN es una ley que pretende controlarte cada gotita de agua que consumís. En nuestro país caen 1.800 milímetros de agua, de lluvia, casi igual que Brasil. Y el problema es que toda esa agua corre por los ríos al mar. Entonces, lejos de estar controlando cada gotita de agua que tú vas a consumir, deberíamos de estar promoviendo cómo utilizar esos 1.800 milímetros de agua y lluvia que se pierden. Todos proponen, todos critican, pero nadie hace una propuesta concreta. Es tajante el comentario, es decir, por ejemplo, dice la pena de muerte. Mira, la pena de muerte tú tenés que ser coherente. Si la Constitución te dice que el derecho a la vida es un derecho universal, entonces tenés que respetar ese derecho, ¿verdad? Yo no quiero entrar en discusiones religiosas ni morales. Remitite a la Constitución, porque la Constitución es la que rige nuestra vida como nación. Y ahí está claro, si la Constitución lo prohíbe, no puedes proponerlo, así de claro. Ahora, en el tema de inseguridad, hemos escuchado a la gente, hemos entendido el problema y lo que se requiere es una sincera voluntad de resolverlo. Y lo que te dije primero, y lo repito, tenés que resolverle la situación a los salvadoreños en los barrios, en las comunidades, donde no hay seguridad, donde no hay autoridad, donde no hay oportunidades, donde no hay espacios recreativos. Tenés que ayudarle a nuestra gente a que viva mejor. Nuestra gente está sobreviviendo, que no es lo mismo de vivir bien. Pregunta a alguien, ¿cómo puede el país salir adelante si veamos las grandes recetas que se hacen
del dinero del pueblo. Por ejemplo, ¿qué piensa usted, dice acá, del bono que se han recetado en la Asamblea Legislativa? Eso es parte de lo que hablábamos hace un rato, Neto, de un presupuesto balanceado y realista. Tenés personas, pacientes en el Hospital Rosales que se mueren por falta de un suero de $5 y por otro lado ves en otras instituciones que se está desperdiciando el dinero. Entonces, sí creo que hay que revisar todo eso. También hay que respetar la ley. Entiendo que en algunos casos hay temas contractuales que respetar, sí, no puedes, derechos ganados de la clase. No puedes arbitrariamente tampoco de un día para otro, claro. Pero cuando nuestra población está pasándola tan mal, es comprensible que la población se molesta cuando ve excesos en un lado y grandes faltantes y deficiencias en otra parte. Los partidos son institutos políticos que representan principios e intereses. Entonces debes acercarte al partido y generar esos cambios que queremos en nuestro país. De lo contrario, vamos a seguir teniendo las decisiones políticas en manos de los mismos malos políticos que nos han llevado a la situación en la que estamos. Todo el mundo dice que la política es sucia y nadie se mete. Todos criticamos la política y nos quedamos de brazos cruzados. Si queremos un cambio en el país, tenemos que bajarnos de las graderías y ir a torear el toro. Si queremos limpiar la política, vas a tener que enlodarte y limpiar la política. A ver, la elección, una encuesta de opinión de LPG Datos, que a inicio de hace una semana, sacaba de que Arena lidera intención de voto presidencial y decía que en referencia a esta intención, que el 2019, que es la elección presidencial, vamos a tener a 3 protagonistas, Arena, FMLN y a Nayib Bukele, quien, destaca la información, ha logrado insertarse como opción entre los desencantados de la política, en particular los desafectos al partido de gobierno. ¿Qué piensa al respecto? Mira, Nayib es un político. ¿Sí? Nayib fue miembro del FMLN, entonces cuando él trata de desligarse de la clase política, pues no es tan honesto, porque él es parte de esa clase política, él ha sido alcalde. Ahora, él es un comunicador muy efectivo, de hecho su agencia de publicidad es la que manejó la campaña de Mauricio Funes. Él es quien nos vendió al candidato Mauricio Funes, él es el que nos vendió al FMLN, o sea que él le ha vendido al pueblo salvadoreño los 2 gobiernos últimos, entonces hay que reconocer que él es un comunicador muy efectivo, pero él es un político más, él es parte de esa clase política que todos estamos criticando. ¿Qué piensa de la colocación en números que hacen estas encuestas? Por ejemplo, según datos acá, ante la pregunta, ¿quién de los precandidatos conocidos hasta el momento sería mejor? Colocan a usted, lo colocan a Carlos Callejas, Gerson Martínez, Nayib Bukele lleva un 23.0%, lo sigue Carlos Callejas con 11.8%, usted 3.4%. ¿Cómo examina usted estos números? Cuando tú estás en una carrera, Neto, no puedes estar volteando a ver a los lados. Tú ves tu meta. Y nuestra meta es la gente. Nosotros estamos visitando todo el territorio y escuchando a nuestra gente, porque si queremos ir a resolver problemas, tenemos primero que entender esos problemas. Y solo los vamos a entender si los escuchamos de la gente que está pasando esos problemas. Entonces, en esta carrera, nuestro enfoque es nuestra meta. No estamos viendo a los lados. Nosotros no andamos buscando ser presidente. Nosotros andamos buscando qué podemos hacer desde la presidencia por nuestra gente. Y esa es una diferencia bien grande, porque muchos quieren ser presidentes, por fama, por gloria, por lo que tú querrás. A nosotros no nos interesa ser, soy feliz con lo que soy. Nos interesa qué podemos hacer por nuestro país. Y tenemos que sacar nuestro país adelante. Y esa es una gran diferencia, que nosotros estamos muy enfocados hacia dónde vamos, y estamos viendo hacia adelante, no estamos viendo hacia los lados. Pregunta alguien acá, ¿el COENA está actuando transparente en este proceso de elección? El partido tiene diferentes instancias, el COENA es una de esas instancias, es la dirección de mando, pero tú tienes una comisión política, una comisión electoral, tienes un tribunal interno, y en esa democracia que se está construyendo en el partido, esas instituciones empiezan a funcionar muy bien, ¿verdad? Es decir, pueden haber diferencias, y las han habido, pero las diferentes instancias han hecho lo que les corresponde y vamos avanzando en este proceso. Pregunta a alguien, ¿cuál es la posición que usted tiene con relación al tema del aborto? ¿Cuál debería de ser el espacio o la discusión en qué se debe de centrar en el país? Preguntan.
Yo tengo mis propios principios religiosos y morales, pero un gobernante no le corresponde ir a imponer sus propias ideas. Un gobernante le corresponde ir a respetar y que se respete la Constitución. Entonces nuestra referencia tiene que ser la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución es bien clara que el derecho a la vida es un derecho fundamental desde la concepción. Entonces, lejos de entrar en discusiones religiosas o morales, tenemos que remitirnos a la Constitución, porque eso es lo que rige nuestra nación. Tú no puedes permitir que ningún gobernante llegue a imponer sus propias ideas. El gobernante tiene que ser el primero en respetar la Constitución. Y ahí está claro nuestra Constitución. Mira, en nuestro país hay problemas serios. Nuestra gente la está pasando muy mal. Pero hay dos temas que nuestra población está sufriendo grandemente ahorita. ¿Qué van a comer? Y si van a regresar vivos a su casa. Cuando tú llevas muchos temas que son importantes pero no son urgentes, la población no les presta atención. La población quiere que le resolvas. El tema del aborto no es un tema de agenda importante. Mira, yo no digo que no sea importante, digo que no es urgente. Aquí se mueren 15 personas asesinadas diarias y nadie dice nada. Y es un aborto, pero de otra naturaleza. Entonces, tú cuando ves que hay una bomba o un ataque terrorista en un país del otro lado del mundo, todos nos indignamos y con mucha razón. Pero aquí se mueren más personas cada día asesinadas y nadie dice nada. Leí en el periódico ayer 42 policías asesinados y 21 soldados. O sea, estamos en una situación grave. Nuestra población está sufriendo y a veces nos metemos a hablar de temas tan elevados que están bien alejados de la necesidad urgente de nuestro país. Por eso te digo, no es que no sean importantes, es que no son urgentes para las necesidades que está pasando nuestra población ahorita. Sobre el homosexualismo y el matrimonio gay, ¿cuál es su posición? Pregunta alguien. De igual manera, te remito a la Constitución. La Constitución habla de que la familia es la base de la sociedad. Si estos grupos lo que quieren son algunos derechos especiales, entonces deben de promover la legislación que se los dé, pero no pueden pretender de que se les catalogue como matrimonio cuando la Constitución es clara que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces, todo es cuestión de derechos y hay mecanismos para generar derechos, pero tú no puedes exigir los mismos derechos cuando no es la misma situación. Entonces, vuelvo a lo que te decía. Estos no son temas que vas a discutir desde un punto de vista moral y religioso en la Asamblea Legislativa, los vas a discutir desde un punto de vista constitucional. Y la Constitución nuestra lo establece claro. Ahora, yo tengo mis propios principios morales y religiosos, y yo creo en la vida y yo creo en la familia. Pero como gobernante uno no puede ir a imponer sus ideas, tiene que respetar la Constitución. A ver, aquí alguien pregunta qué posición asume usted también respecto al tema de la CIGET, con el nombramiento de dos funcionarios o dos personas profesionales que han sido seriamente cuestionados por el método en cómo fueron electos. Es parte de la estrategia del gobierno del FMLN de irse tomando las instituciones, porque una manera de debilitar la democracia es tomándote las instituciones y poniéndolas al servicio de tu partido, no de la población. Y lo que hemos visto en la CIGET es precisamente eso, Neto. ¿Cómo es posible que se formaron 60 asociaciones gremiales en un día? Y que el Ministerio de Gobernación las aprobó en un día, cuando nuestras gremiales empresariales tenemos meses tramitando algunas reformas y no nos las aprueban. Entonces tú ves que se crearon 60 organizaciones gremiales en un día para ir a votar en la elección de la CIGET. Por supuesto lograron mayoría y pusieron como representante del sector privado a alguien que viene de organizaciones del FMLN. Esa representatividad no es legítima. Lo mismo sucedió en el Consejo Nacional del Salario Mínimo el año pasado, si tú recuerdas. Se crearon sindicatos de gobierno, de instituciones de gobierno, que finalmente eligieron un representante del sector laboral que no es legítimo porque no viene del sector laboral. Y esa es la cuestión que no podemos permitir. A ver, alguien acá pregunta, ¿qué piensa usted del derecho al trabajo? ¿Qué pasa
y si tiene alguna propuesta para los que pasamos de los años 50 que no nos dan trabajo. Muy buen punto. Este es un tema bien... La población está sufriendo por falta de oportunidades de trabajo. Y muchos se quejan que después de los 35, 40 años ya nadie los quiere contratar. Pero más ellos, trabajo, pero problema. No y los solo que ya pasan los 40. No solo es los jóvenes que salen, los 80,000 que te dije, hay madres solteras sin empleo, hay veteranos, pero también hay los que entre 35 y 40 perdieron su empleo. Y no es que haya una discriminación per se, Neto, es decir, no es una discriminación solo por la edad, es que no hay oportunidades de empleo. Había un negocio hace unos meses que quería llenar 60 plazas y tuvo 2,000 aplicantes. Hay una falta de oportunidades de empleo. Entonces, en la medida que se generen más oportunidades de empleo, va a haber disponible para todos. Ahora, tú hablas del derecho al trabajo. La Constitución establece el derecho al trabajo. Pero el derecho al trabajo no quiere decir que el gobierno te tiene que dar trabajo. El derecho al trabajo quiere decir que el gobierno no te puede obligar a trabajar en algo, ni te puede prohibir a trabajar en algo que tú quieras. Es un derecho a que tú puedas trabajar en lo que tú quieras. Entonces yo motivo a los jóvenes a que busquen ser emprendedores, que busquen montar sus negocios, porque ellos van a generar oportunidades para otros salvadoreños menos afortunados. Alguien acá también le pregunta qué piensa usted hacer con relación al tema de la reforma de salud. Si tanto critica usted la salud que no tenemos los salvadoreños, ¿qué propone? Le pregunta. Primero hay que entender el problema y lo estamos entendiendo. Hemos visitado los hospitales, hemos reunido con médicos, con trabajadores de salud para entender el problema. Y lo que estamos viendo es una burocracia bien grande. Es decir, tener diferentes sistemas de salud, cada sistema tiene su propia administración. En fin, no es el momento oportuno de entrar en detalles, Neto, pero sí se requiere una reforma bastante integral del sistema de salud. Tenés médicos que están mal pagados, no se les ha cumplido la ley en lo que es lo del escalafón. El escalafón viene una parte de tu antigüedad y viene una parte de tu desempeño. Y es una ley y no se les ha cumplido. Entonces, es un tema bastante complejo que no se va a solucionar de un día para otro, pero hay que empezar a atacarlo. Es interesante este día como titula su editorial el periódico La Prensa Gráfica. Estamos en una etapa preelectoral y los ofrecimientos partidarios proliferan. Pero la experiencia reiterada enseña que casi todo lo que se dice en las campañas se queda en eso, en palabras sueltas, que una vez que se producen las decisiones en las urnas se vuelven sonidos que se pierden en el aire. Ojalá esto se pierda, o mejor dicho, esto ya pase a la historia y todo lo que se ofrezca se logre cumplir. Neto, gracias por haberme acompañado. Nuestro país no tiene soluciones mágicas, pero tenemos que empezar a hacer las cosas bien, pensando en nuestra gente y respetando la ley. Y poco a poco nuestro país va a salir adelante porque vemos grandes oportunidades con mucho optimismo y le vamos a devolver la esperanza a los salvadoreños. Javier, gracias por haberme acompañado y vamos gracias. A seguir atentos al curso de la actividad política electoral y nos vamos a ver pronto debatiendo con los candidatos. Esperamos tu invitación. Ok, gracias por haberme acompañado. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Christmas Eve is coming soon. Now you dear old man, whisper what you bring to me. Tell me if you can.